Bien, continuamos con el Expreso TV. Les habíamos anticipado en la apertura que teníamos ya en nuestros estudios al señor Osvaldo Ottaviano de la Fundación Metas para el Siglo XXI. Ottaviano, muchas gracias por venir. ¿Cómo le va? Bueno, la Fundación Metas Siglo XXI está impulsando ya hace bastante tiempo el hecho de que se cree una red federal de autopistas y que para esto haya un proyecto de ley. Y aparentemente el proyecto de ley está prosperando, está empezando su camino. ¿Por qué no nos cuenta un poco para que el televidente sepa de qué se trata? Cómo no. La Fundación lo que está haciendo ahora concretamente, tras haber colaborado en la estructuración del proyecto con sus técnicos, es impulsar una campaña nacional de adhesión a este proyecto de ley que está en el Congreso, que tiene estado parlamentario, que gracias a Dios, después de mucha insistencia, comenzó ya a tratarse en la Comisión de Transporte, que es la comisión cabecera. Y en esta campaña de acción ciudadana se han ido sumando también campañas a las autoridades provinciales, municipales de las diferentes provincias, también con mucho suceso. Le cuento que, por ejemplo, al momento el proyecto de ley tiene adhesión unánime de las legislaturas de la provincia de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires y de Mendoza. Importante. Unánime, es decir, todos los partidos representados ahí, que son todos. Ahora, Ottaviano, vamos a empezar a contarle a la gente, vamos por partes. Sí. ¿De qué se trata el proyecto? Porque todos coincidimos en la necesidad de que haya más autopistas, que es el camino más seguro por el cual circular, que es la forma más segura de evitar muertes y accidentes. Claro. ¿Cómo lo propicia esto el proyecto? Este es un programa integral de largo plazo para modernizar el transporte terrestre de la República Argentina. El eje principal es la transformación en autopistas, ahora inteligentes, es un adjetivo adicional que sumamos porque el siglo XXI está toda la tecnología para que sean inteligentes. Entonces, en transformar la red troncal de carreteras, que son 15.000 kilómetros, en autopistas inteligentes, para lo cual hay que construir 13.500 kilómetros que sumados a los ya existentes van a conformar esta red de 15.000. ¿Y por qué esta red? Estos 15.000 kilómetros son apenas el 5% de toda la red de carreteras de la República Argentina, que está en el orden de los 300.000 kilómetros. Pero por ahí circula el 57% del tránsito interurbano, empalmando con sus reflexiones del comienzo, se mata el 75% de la gente en el tránsito interurbano, de las cuales muertes el 66% se provocan por el choque frontal. Entonces, la autopista, como usted bien dijo, es el invento más seguro que han hecho los ingenieros viales para que el tránsito pueda fluir de manera segura. Entonces, en primer término, el aporte de esto es 7 de cada 8 muertes se evitan en autopistas bien diseñadas y bien operadas, a pesar de las maniobras imprudentes o de las transgresiones que pueda cometer el conductor. El automovilista, sí, todos recordamos lo que era la vieja Ruta 2 y la cantidad de muertos que había en cada temporada de verano, y desde que se hizo autopista esto se redujo drásticamente. Ahora, 15.000 kilómetros de autopista, convertir 15.000 kilómetros de ruta en autopista, esto debe salir mucho dinero. Claro. ¿Y de dónde sale ese dinero? ¿De dónde va a salir el dinero? Mire, este es un proyecto absolutamente viable y factible para Argentina. Esto hay que dejarlo claro de entrada, porque requiere 10 años para su construcción, el total de esta red, en módulos del orden de los 1.300 kilómetros anuales. 1.300 kilómetros por año. ¿Esto es realizable con la tecnología de hoy en Argentina? Plenamente. Tenemos todos los recursos excedentes, incluyendo mano de obra, porque esto además va a requerir por lo menos 100.000 empleos constantes durante los 10 años, de los cuales, digamos, el grueso de estos 100.000 empleos es mano de obra poco calificada. Claro. Así que va a atacar justamente el problema del desempleo estructural. Ahora, ¿y con qué fondos sería? ¿De dónde saldrían los recursos? No hay fondos, justamente. Los recursos o el recurso es el que hizo posible la construcción de la red federal de autopistas en Estados Unidos, en Alemania, en todos los países avanzados. Es decir, es un flujo de fondos sobre el combustible, que ya actualmente estamos pagándolo. Una tasa en el combustible. Una tasa. ¿De cuánto esa tasa? Esa tasa es de
2,5 centavos de peso por litro de combustible cada 1000 kilómetros de autopistas terminadas y habilitadas al uso público. Yo me anticipo las objeciones, cualquiera diría, bueno, pero van a recaudar ese dinero y después ese dinero no se va a destinar a las autopistas. Claro, eso es lo que está pasando ahora. Ajá. Ahora estamos pagando por cada litro de combustible, el 50% es el costo del combustible, el otro 50% son impuestos. Claro. Que originariamente iban a la construcción de caminos. Sí, una parte muy pequeña que ahora van al tesoro, ahora se general. desvían, sí, son fondos. ¿Y cómo sabemos que no se va a volver a desviar? Porque ahora se cambia drásticamente el modelo de gestión. Argentinizamos el modelo de gestión para hacer posible esto. Y el axioma es primero la obra, después el pago. Es decir, ¿esto es posible? Sí es posible, porque el proyecto completo se divide en concesiones de 300 kilómetros cada una, que se subdividen en módulos de 100. Entonces, con sus propios recursos, las empresas constructoras, de las cuales hay muchas y que pueden hacerlo y que tienen recursos, ellas y sus bancos, para financiar el tramo inicial de 100 kilómetros y a partir de ahí recién empezar a percibir esa tasa. Hasta que no terminan el tramo, no cobran. Nosotros, los usuarios, no pagamos ni una sola tasa. ¿Y cuando una vez que está terminada, esto se mantiene con red de peaje? ¿Cómo se mantiene? No, una vez que está terminada, la petrolera recauda esos centavos proporcionales. Si son 100 kilómetros, van a ser 2,5 dividido 10, digamos, porque es cada 1000 kilómetros. O sea, 0,025 centavos, que empieza el concesionario a recibir y con los cuales el primero puede repagar la obra y la inversión que ya hizo emitiendo bonos de infraestructura, que van a estar garantizados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso es posible, es viable, lo hace Perú, lo hace Chile, lo hace Uruguay, lo hacen todos los países, nosotros podemos hacerlo. Y entonces, con el repago solidario sobre el combustible que se hace en todo el país, va avanzando la construcción de la red, el usuario está protegido porque paga después que tiene obra habilitada. Ahora, de alguna manera va a tener que haber algún tipo de organismo que centralice la recaudación. Lo de las petroleras, cuando uno carga el combustible, recaudan. Eso tiene que ir a algún ente que recaude eso y que administre luego. En realidad Porque supongo que se van a hacer se pueden hacer varias autopistas al mismo tiempo. Exactamente, eso sería lo ideal, que haya varios frentes que vayan avanzando para ir confluyendo y concluyendo la red. Pero es así, la caja de valores es el ente designado por la ley para distribuir los fondos que va recibiendo en forma simultánea de las petroleras a las distintas concesionarias que han habilitado las obras. Estamos hablando de hacer un primer proyecto con 15.000 kilómetros, que son aquellos en los que más siniestralidad hay, donde más gente muere, los más transitados. La red troncal. La red troncal. Todas las redes nacionales transformadas en autopistas. ¿Cuánto tiempo, en términos ideales, demandaría transformar toda esa red de 15.000 kilómetros en autopistas? La Argentina puede hacerlo perfectamente bien y sin mucho estrés en 10 años. 11 años. Tenemos el territorio más fácil del mundo para construir caminos, para unir todas nuestras capitales, todos nuestros centros turísticos. Tenemos las mayores facilidades y, como le dije, recursos excedentes. Perfecto. Entonces son 10 años para construir, pero 30 para pagar. 10 para construir y 30 para pagar. 30 para pagar, porque obras de esta envergadura solo se pueden concebir repagadas en el largo plazo. ¿Hay capitales para el largo plazo de inversión? Sobrados, acá y en el mundo. Lo que deben tener es un instrumento financiero confiable. Como pueden ser estos bonos de infraestructura garantizados por el BID. Hay que recordarle a la gente que tenemos en este momento, si mal no recuerdo yo, unos 2.000 kilómetros de autopistas en Argentina. Exacto, o sea que estamos hablando de llegar a 15.000, es una cifra muy, muy importante. Que debemos hacerla y muy rápido, porque vamos a tener 20 millones de vehículos circulando por el país en el año 2020. Ahora estamos cerca de los 9 millones de vehículos. Entonces, si no tomamos la decisión hoy, no vamos a cambiar el futuro. Cortito, porque ya nos tenemos que ir al corte. ¿Cómo está esto en el Congreso Nacional? ¿Ustedes están en contacto con los diputados? ¿Están diputados ahora en la Comisión de Transporte? El diputado en la Comisión de Transporte, avanzando, y acá le pido, en la difusión, que en www.autopistasinteligentes.org se están recibiendo los votos de los ciudadanos. En el muro Autopistas Inteligentes de Facebook
hay 100.000, 102.000 personas en este momento que están contribuyendo activamente, mandando mails al Congreso, están moviendo la cosa. Y por eso se ha movido. Es decir, toda esta gran fuerza ciudadana es la que ha movido el proyecto, lo ha destrabado, lo ha sacado del cajón, y por eso está ahora, creemos que tiene que ser por lo menos aprobado en transporte en el transcurso de este año. Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que tenga el trámite rápido del Congreso en un año electoral. Sabemos que se debate menos, pero esperemos que lo hagan cuanto antes. Pero lo que usted dijo, hay que pedirle a los candidatos y hay que exigirle a los candidatos que digan qué piensan hacer en materia de transporte y en materia de infraestructura de transporte del país. Otaviano, muchas gracias por venir, ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, nosotros seguimos con Carla.